Buenas tardes con todos, con todas, luego de esta semana de festejos que hemos tenido hoy aquí. Gracias por acompañarnos en esta tercera y última entrega en este ciclo de conferencias a cargo del arquitecto Melvin Hoyos. En esta última y tercera entrega tenemos el placer de escucharle sobre lo que podemos ver en pantalla, las consecuencias de la Revolución de Octubre, una visión sobre el nacimiento conceptual de la República del Ecuador y el establecimiento de la República de Quito. Al respecto de este tema y todos los hechos y todas las narraciones, siempre básicamente con esa forma que tiene de llevar la historia por parte de una manera crónica, de una manera pedagógica y clara por parte del arquitecto Hoyos, a quien les pido por favor recibirle con un aplauso para que Bueno, gracias por estar por tercera ocasión aquí. Para mí es un honor dirigirme a ustedes. Con esta charla vamos a dar por finalizado todo este proceso, si bien puede ser llamado de esa manera, que se inicia con esa descomposición social generada por los españoles, por la forma en que fueron tratados los españoles americanos, es decir, aquellos nacidos en el continente, versus la manera en que eran tratados los españoles peninsulares. ¿Cómo termina finalmente esta historia? Con la creación de las naciones americanas, con la independencia del continente y en lo que a nosotros respecta, con la independencia de Guayaquil y con ello la independencia de la Audiencia de Quito y a posteriori el final del poderío español en América gracias al accionar guayaquileño. Y hago énfasis en ese detalle, gracias al accionar guayaquileño. Nos quedamos, y digo nos quedamos porque así fue, en la charla anterior, viendo cómo fue la Revolución de Octubre, cómo finalmente llegó a tener un gran éxito esa revolución y por qué. Pero quedó pendiente el saber qué hicieron los guayaquileños con su libertad, qué hicieron los guayaquileños con esa independencia adquirida, qué hicieron, se quedaron a reconstruir su ciudad y su región de enclave, o fueron más allá. Fueron más allá a entregar la independencia adquirida por ellos a otros que no lo habían podido hacer. ¿Y cuál fue la intención de hacer eso finalmente? Y aquí está algo digno de destacar. ¿Qué pasa después del 9 de octubre de 1820? ¿Qué hace José Joaquín de Olmedo, que es el gran artífice de lo que va a suceder a partir de ese momento? Olmedo ya como presidente de la Junta Superior de Gobierno, con Roca como ministro de Hacienda y del Interior y Jimena como ministro de Guerra, va a ser algo muy importante, sumamente importante. Algo dije en la charla anterior, que el haber creado la División Protectora de Quito tenía, el haber creado este ejército, tenía un objetivo doble. La primera cosa era defender los territorios independizados, pero la segunda cosa era liberar el resto de la audiencia. Tenía como propósito escondido, ¿cuál? Tenerlo distraído a Aymerich. Aymerich podría coger y retomarse los territorios independizados por los guayaquileños. Lo podía hacer. El ejército que tenía Aymerich en Quito era muy poderoso. Y eran viejos soldados. Viejos soldados, estamos hablando de experiencia. Y la experiencia es clave en las batallas. Entonces, ¿qué hace después Olmedo? Olmedo coge y convoca a los principales de cada una de las poblaciones de la provincia de Guayaquil para, en asamblea,
construir un órgano jurídico que permitiera vivir bajo el amparo de la ley a esta nueva sociedad de libertad. 57 representantes llegarán a Guayaquil y entre el 8 y el 11 de noviembre, es decir, un mes después de la independencia, construirán un órgano jurídico que fue una suerte de constitución bajo la cual, con 20 artículos perfectamente redactados por él y por el doctor Vivero, cogen y organizan jurídicamente la sociedad guayaquileña. Tiene ejército, la División Protectora de Quito. Y cuando habla de Quito está hablando de la Audiencia de Quito. Hay quienes se equivocan creyendo que es de la ciudad de Quito. No. La División Protectora de Quito es la División Protectora de la Audiencia de Quito. Tiene constitución formada por una suerte de asamblea. ¿Y esa asamblea qué es? Es el órgano que ratifica a Olmedo en la presidencia de la Junta de Gobierno y después ya como presidente del Estado Libre de Guayaquil. Con estas tres cosas, de acuerdo al famoso jurista mexicano César Sepúlveda, entra dentro de la vida republicana esta nueva sociedad. Ojo, entra dentro de la vida republicana esta nueva sociedad estructurada luego del 11 de noviembre de 1820. No existe documento alguno que diga que nació una república, pero comienzan a vivir una vida republicana, porque tiene autoridades libremente elegidas y democráticamente elegidas, porque tiene una asamblea que es la representante de todos y cada una de las poblaciones de la provincia libre de Guayaquil, y porque tiene un ejército que está dispuesto a defender ese territorio. Si no hubiera nacido una república en esos momentos, no hubiera habido representaciones que se presentaron ante los representantes de este Estado libre de la manera que lo hicieron. Primero, la gente que viene en representación de San Martín, que son los coroneles Toribio de Luzuriaga y Tomás Guido. Segundo, Mírez y Sucre, representando a Colombia, representan a Bolívar. Son representaciones que bien podríamos decir son representaciones diplomáticas. En consecuencia estamos hablando de una vida republicana, pero ojo, no es la intención de Olmedo crear una república. Sí vivir bajo la institución republicana. Porque Olmedo tenía otra intención. No es por gusto, la pista está en el nombre del ejército. El nombre del ejército es la División Protectora de Quito. La División Protectora de Quito. El objetivo principal de Olmedo es formar una nación más grande. No la República de Guayaquil. No. Él quiere que la Audiencia de Quito sea una nación libre e independiente, y quiere ser él y Guayaquil quienes lo independicen. Por eso tiene esa doble intención al crear el ejército. Todo está bien. Comienzan a formarse escuadrones que van a refrescar a estos grupos de soldados que han conformado la División Protectora de Quito. Pero hay, a juicio personal, un error. El haber confiado ciegamente en que los que se habían reclutado del ejército peruano, que había estado a favor de la emancipación con los recursos que le pagaron y que le adeudaba la corona, iban permanentemente a estar con nosotros. Ellos se estaban moviendo por plata, casi como mercenarios. Y eso lo veríamos
y lo pagaríamos carísimo en la primera batalla de Huachi. Pero no nos adelantemos. ¿Qué va a suceder entonces? El primer movimiento militar que hace este ejército y al nombre y manejado por Luis Urdaneta va a ser el movimiento militar exitosísimo en Camino Real, en el puesto o en el punto de Camino Real. Vamos a vencer a los españoles, hay que hablar con toda franqueza, no fue difícil hacerlo porque éramos muchos más que ellos. Normalmente eso no se dice, pero estamos hablando de historia, las cosas hay que ser justos. El ejército nuestro tenía casi 1.500 efectivos militares y el ejército español no superaba los 600. Vencimos en el punto de Camino Real, llegamos felices por este éxito militar, pero a veces es malo llenarse de la cabeza de gloria cuando la cosa recién empieza. Inmediatamente después, Melchor de Aymerich, dándose cuenta de las cosas como estaban dando, forma un ejército y manda al coronel Francisco González, que este ya es otro cuento. Francisco González es uno de los coroneles de élite que tenía el ejército realista. Manda a Francisco González, que se aposta por las llanuras de Huachi, y manda desde Guayaquil, salen Urdaneta y Febres Cordero comandando nuestro ejército. Pero recordemos las palabras que dije hace poco. ¿Qué es lo que termina pasando? Confiamos ciegamente en que un ejército que tenía un porcentaje muy elevado de efectivos militares que habían funcionado casi como mercenarios, se iban a mantener fieles a nuestros objetivos. ¿Qué va a suceder en el momento en que estamos venciendo a los españoles en la llanura de Huachi? Un grupo nutridísimo de soldados que estaban al mando de Hilario Álvarez, el conocido cacique Álvarez, desertaron más de 300 hombres. Desertar más de 300 hombres en una batalla en la que una diferencia de 100 hombres era vital para el triunfo o la pérdida de la batalla, era letal. Entonces, en el momento en que estamos ganando la batalla, se vira todo y perdemos la batalla. Y realmente fue una cosa terrorífica. Fue una cosa terrorífica, ¿por qué? Porque murieron por lo menos el 60% de los efectivos militares que habían ido reclutados desde aquí. Es decir, jóvenes guayaquileños que no tenían mayor experiencia en la batalla, en las batallas y en este tipo de enfrentamiento bélico. Urdaneta y Febres Cordero, cuando llegan a Guayaquil, se van a encontrar con un consejo que está totalmente en contra de ellos. ¿Por qué? Aquí comienza a jugar un asunto político un poco grotesco, que vale la pena destacar porque la historia es así. Nosotros estamos hablando de historia y no podemos ocultar nada con respecto a estos temas. Vamos a irnos un poco para atrás para saber por qué razón son tan mal recibidos Urdaneta y Febres Cordero, no solamente porque han perdido la batalla de Huachi, sino porque se piensa de que tienen algo de culpabilidad. Vamos a irnos hasta el 11 de octubre. ¿Qué pasó el 11 de octubre? El 11 de octubre, en la goleta Alcance, sale Villamil y Letamendi a darle parte a San Martín, que está en una nave de Lord Cochrane, de que Guayaquil ya está libre. Se entera San Martín, se entera Lord Cochrane, hablan, hacen convenios y San Martín le manda al Consejo Guayaquileño a 2 de sus coroneles más importantes. El uno, Toribio Luzuriaga, que es un
coronel importantísimo del ejército chileno, y el otro un hombre de confianza, Tomás Guido, de confianza de San Martín. ¿Qué objetivo tienen Toribio de Luzuriaga y Tomás Guido? No solamente es llegar a ponerse a las órdenes del gobierno guayaquileño, no. Es también ir a muñequear un poco el tema de la anexión al Perú de Guayaquil. Y esto de aquí va a ser muy mal manejado por Guido y Luzuriaga. ¿Por qué digo mal manejado? Eso lo dice también Camilo de Trujillo. Fue mal manejado porque ellos, con el afán de hacer ver de que necesitaban de la ayuda de San Martín los guayaquileños y que no debían de aceptar la ayuda de Colombia, cogen y hablan mal del accionar militar de Urdaneta y Febres Cordero. Al punto que a Febres Cordero lo meten preso. Y Febres Cordero de la cárcel tiene que escribir unos papelitos en donde justifica su accionar militar. Y esos papeles estuvieron colocados en algunos lugares de la ciudad de Guayaquil, clavados en postes, clavados en paredes de casa, en los aguanes, para que la gente que caminara por las calles leyera la justificación que hacía Febres Cordero de su accionar militar. Olmedo ordena la excarcelación, que saquen de la cárcel a Febres Cordero, pero queda realmente muy sentido. Urdaneta se va. Y Febres Cordero, si no, se fue por más tiempo porque ya se había casado con Isabel Morral. Y además pues, hizo familia aquí, y el padrino era Olmedo. ¿Qué va a pasar entonces? Habían firmado un convenio en donde le dan a Toribio de Luzuriaga el poder manejar el ejército guayaquileño. La división protectora de Quito iba a ser manejada por Toribio de Luzuriaga. Entonces Luzuriaga, que tenía un hombre de confianza que era el coronel García, coge y le dice a García, saliendo de Babahoyo: usted tiene que ir a apostarse a la zona sur de Ambato. Melchor Yamerich le manda a Francisco González de nuevo. Y Francisco González destruye a García, al coronel García. Le acaba todo el ejército. Alcanzan a huir unos muy pocos, pero muy pocos miembros del ejército de división protectora de Quito. Lo cogen al coronel García, lo decapitan y la cabeza se la manda a Imerich, la pone en la Plaza Mayor en Quito para que se den cuenta cuál sería el destino final de todo rebelde que esté en contra de la colonia. Esa primera batalla de Huachi va a ser uno de los reveses más duros que experimenta la división protectora de Quito. No saben qué hacer, la verdad. Están extremadamente preocupados. Aun cuando había una facilidad enorme para poder reconstruir los ejércitos en Guayaquil, es increíble con la velocidad que reclutaban gente y la cantidad de voluntarios que aparecían para conformar nuevamente el ejército de la división protectora de Quito. Esto de aquí sí fue un revés muy fuerte, la pérdida de la batalla de Tanizagua, porque ese fue en un puesto, sino en Tanizagua, no fue en Huachi, perdón. Esta batalla de Tanizagua fue terrible, realmente terrible para los guayaquileños. ¿Qué es lo que pasa entonces? Se entera de lo que está pasando Simón Bolívar. Y Simón Bolívar le manda a regalar a Guayaquil 1000 rifles, una gran cantidad de balas, pólvora. Quiere mandarle 1000 hombres, pero no logra mandarle 1000 hombres, logra mandarle solo 100. Y manda al coronel Mírez, que era un muy buen diplomático, entre paréntesis. ¿Para qué? Para que hable con José Joaquín de Olmedo y converse sobre la posible anexión de Guayaquil a Colombia.
Esta es la obsesión que tienen tanto los del norte como los del sur. O sea, Guayaquil no solamente es un puerto sumamente estratégico, no, es un territorio extremadamente rico en donde cacao, café, jarcia, maderas maravillosas para la construcción de barcos y casas son parte de la riqueza natural de este territorio. Tener este territorio como parte del tanto del sur como del norte es una lotería. Entonces se lo pelean duramente. Bolívar manda pues a Mires, y Mires le cuenta la intención a Olmedo, y Olmedo, que era un diplomático formidable, le dice que él no puede tomar decisión alguna hasta no ver el territorio entero de la audiencia liberada, que él no es quien para hacerlo. Esto es solamente dando tiempo, es dando tiempo, nada más. No es realmente esa su intención, y ya lo veremos. Recordemos, antes que nada, y haciendo un paréntesis, que Guayaquil ya tiene una bandera de 5 franjas, 3 celestes y 2 blancas, y en la de la mitad 3 estrellas. ¿Okay? Recordemos eso. Y olvidémonos del tema de que son esas 3 estrellas, Guayaquil, Machala y Puerto Viejo. ¿Por qué? Porque eso no es así. El Quito, Guayaquil y Cuenca. Porque eso conformaba la audiencia de Quito. Ahí está el objetivo, en esa bandera está el objetivo que tiene Olmedo. ¿Qué es lo que pasará entonces? Lo que va a pasar aquí es que a Mires le contesta esto Olmedo, y Mires escribe a Bolívar, y Bolívar dice: no, Mires no está tan capacitado para este tipo de acción diplomática, voy a mandárselo a Antonio José de Sucre. Y le manda a Sucre. Sucre va a venir acá, y ya va a venir primero con más gente, y ya va a venir con la idea no solamente de reestructurar la división protectora de Quito. La intención de Sucre ya es de formar un ejército más amplio, con la participación de soldados colombianos, con armamento mandado por Bolívar, pero se cobrará caro. Se va a cobrar caro. Ya vamos a verlo. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Lo que va a pasar aquí es que hacen una estrategia para subir hasta Guaranda. Guaranda era el sector de la audiencia de Quito más realista que había. En Guaranda era el territorio a ser conquistado y a bajarse al ejército realista en Guaranda, porque allí se abrían las puertas para la zona norte de la audiencia. ¿Qué es lo que sucede acá? Se entera a Imerich de esto y le dice al coronel González: vean, vamos a hacer una labor de pinza. Usted se va por el sur, váyase por Cuenca, coja al ejército guayaquileño que está mandando Sucre, cógelo por el sur, yo me le voy por delante. Entonces se forma el ejército realista, se forma una pinza para coger al ejército nuestro y acabarlo. Pero cuando tiene ya mucha experiencia, recordemos que Sucre comienza a batallar desde que tiene 13 años. Él sí que le hace honor a aquello de héroe niño. Desde los 13 años está subido un caballo este hombre. Dice: aquí hay algo raro. Entonces le dice a Mires: ¿sabes qué? Ándate tú al sur. Ándate tú primero al sur. Y por si acaso nos quieren coger por la retaguardia, yo te sigo. Después de un día te sigo. Efectivamente, están en Babahoyo cuando toman esa decisión. Y pasa que se encuentran con González. Se encuentran con González y está cerca de Yaguachi Sucre. Y se aposta en un punto que es como una garganta, en el lugar de Cone. Esta garganta en Cone me recuerda mucho la batalla de las Termófilas, en donde los
donde los persas murieron por miles, enfrentándose a un ejército de 300 hombres. Me recuerda mucho. ¿Por qué? Porque fue lo mismo que lo que pasó con el ejército realista. El ejército realista tenía 1.600 hombres. Murieron 1.200 del ejército realista. Del ejército libertador, del ejército nuestro, murieron 40. Los mataban como a moscas porque tenían que pasar por una garganta para poder entrar. De ahí viene el triunfo de la batalla de Cone, la famosa batalla de Cone, que le vuelve a llenar de esperanza a los guayaquileños y a los rebeldes, porque si era posible entonces independizar la audiencia, era factible. Aymerich se aterra, no se imagina que podía darse un revés tan monstruoso a sus tropas, que eran las experimentadas en el campo de batalla. No se imagina que podía suceder esto. Pero aquí va a haber un error terrible que al final Sucre lo terminará aceptando. Y lo terminará aceptando en una carta en donde se echa la culpa de todo lo que pasó a Bolívar. Le dice a Bolívar: es mi culpa lo que está pasando. ¿Qué es lo que sucede? Mires, que queda imbuido de un triunfalismo absurdo, le dice: persigámoslos, acabemos completamente con lo que queda del ejército realista. Sucre le dice: no, duda, y bueno, está bien, descansan un rato, los persiguen, mandan, esto se llamaba picar, mandan a picar la retaguardia del ejército realista. Y el ejército realista se estaba fortaleciendo ¿en dónde? Nuevamente en las llanuras de Huachi. Porque Melchor de Aymerich había llevado su gente, que había venido por la vanguardia para que sorprenderlo a Sucre, la llevó hasta Huachi. Y le había dejado al mando del coronel Tolrá, que era un hombre muy experimentado en la guerra. Ellos llegan antes a la llanura de Huachi. Y llegan antes a un espacio donde se llevaba y se iba a llevar a cabo una batalla hace 200 años, era poder coger los lugares más adecuados y más estratégicos. Pues. Y si cogías los mejores lugares, tenías un 50% de la batalla ganada. Además, ¿con qué viene Tolrá? Que era con lo que había llegado a Aymerich por la vanguardia hacia Babahoyo. Llega con 500 de escuadrón de caballería y el ejército de Sucre, el ejército que se había formado en Guayaquil y con los efectivos militares que habían llegado de Colombia, que no eran tan bien experimentados, lo que les sobraba era mística, pero les faltaba preparación militar. No tienen pues caballería. Cuando llega Sucre a Huachi, se encuentra, primero, que numéricamente son muy superiores los del ejército libertador, español. Y segundo, que tienen caballería. Es verdad que cuando se pelea por un objetivo definido y cuando se cree que estás peleando por la justicia, por lo que debe ser, tiene más mística en la batalla. Lo cual no pasaba con el ejército libertador porque muchos eran criollos que estaban peleando por un sueldo. Y esto es cuando se lo pagaban. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un enfrentamiento que va muy en contra del ejército libertador. La segunda batalla de Huachi se caracterizó por ser una carnicería. Es verdad que estuvo a punto de vencer Tolrá al ejército libertador, al ejército que estaba comandado por Sucre, pero aquí jugó la suerte, juega un papel enormemente importante. Yo digo que es la suerte porque le manda a Tolrá en una pausa en la batalla, manda a parlamentar a un delegado con Sucre para
firmar una tregua de 3 meses. Ustedes se pueden imaginar, eso le cayó como un baño de agua fresca pues, a Sucre. Sí, prácticamente había perdido la guerra. Había perdido la batalla de Huachi. Pero le pide una tregua. ¿Por qué? Porque el ejército libertador, por cada soldado que moría, le mataba 3 pues, al ejército realista. O sea, era realmente una batalla, pero durísima para el ejército realista. Valía cada uno de los del ejército libertador, valía por 3 de los del ejército realista. Entonces estaban muriendo como moscas los del ejército realista también. ¿Qué va a hacer entonces Sucre? Se entera de esto, acepta, le escribe a Bolívar. Bolívar, cuando le llega la contestación de Bolívar mucho después, pues no, Bolívar le dice no acepte. Aymerich también le dice a Tolrasi, está loco, que cómo se le ocurre pedir tregua, si ya lo tiene vencido a Sucre. También el otro sabe por qué está pidiendo la tregua. Solo tiene 800 hombres, de más de los 1000 que tenía Tolrasi. Es una locura la cantidad de muertos que hay en la primera y segunda batalla de Huachi. Está herido Sucre, es algo que muy poca gente lo sabe, pero cuando viene a Guayaquil a reestructurar el ejército guayaquileño, viene herido y se aloja en la casa hacienda de Babahoyo de Olmedo, y estando allí le dice el coronel Mínez, quien se siente enormemente culpable de haberlo empujado a que se lance a Huachi, le dice, yo pienso que lo mejor es que le pida al general San Martín que le entregue de nuevo el Numancia. Sí, le dice Luis Urdaneta, el Numancia tiene que regresar, el Numancia tiene que volver hacia el norte porque el Numancia es colombiano. Recordemos que Urdaneta, Febres Cordero y Letamendi son pro-colombianos. Y entonces dice Sucre, sí, le voy a pedir el Numancia. Le voy a pedir el Numancia porque tenemos que, ahora sí, si nosotros queremos ver hecha realidad nuestros objetivos, tenemos que reforzar sustancialmente el ejército. Ya no puede ser solo Guayaquil quien esté entregando los efectivos militares y lo poco que podamos traer de Colombia. Cuando San Martín se entera de que solo le están pidiendo el Numancia y se dan cuenta de lo que puede estar sucediendo si es que Aymerich hace realidad la retoma de todos los territorios que ya han sido liberados, San Martín dice no. Le dice al coronel Santa Cruz, no solamente tienes que llevarte el Numancia, tienes que llevarte lo mejor que tenemos nosotros acá para que haya una ayuda verdaderamente efectiva. Tienes que llevarte a los dragones. Los dragones eran un batallón de espadachines argentinos, las mejores espadas del Cono Sur. Y efectivamente, el general Santa Cruz, en vez de traerse solamente al batallón Numancia, que no eran más de 800 hombres, es despachado con 1200 hombres desde el sur, pasando por Trujillo, llega hasta Loja. Mientras tanto, ¿qué está haciendo Sucre? Sucre y Guayaquil le han podido reconstruir el ejército, han podido reclutar casi 1200 hombres acá en Guayaquil. Cuando hablo de Guayaquil quiero hacer énfasis en que no estoy hablando del Guayaquil ciudad, estoy hablando del Guayaquil región. Han cogido y reclutado 1200 hombres en todo lo que es la provincia o el estado libre de Guayaquil. Y a Bolívar también le ha pedido, pues, Sucre también le ha pedido ayuda. Bolívar le manda al coronel Córdoba y después llegará Illingworth con 200 hombres. Cuando llega Illingworth, él es el que viene trayendo a los ingleses, a los irlandeses y a los escoceses.
Él es que viene trayendo el batallón Albión. Se forma un ejército multinacional. Este ejército multinacional va a ser pagado, quiero hacer énfasis en esto, ni por Bolívar, a los soldados que él manda desde el norte, ni por San Martín, a los soldados que está mandando por el coronel Santa Cruz. Estos soldados van a ser pagados por el Cabildo guayaquileño, por el Estado Libre de Guayaquil. El Estado Libre de Guayaquil solventa esta guerra. El Estado de Guayaquil solventa esta guerra porque tiene un objetivo: la independencia de la audiencia de Quito, para crear lo que realmente quiere Olmedo, la República de Quito. Quiere crear la República de Quito con capital, obviamente, en quien está dando toda su sangre y todos sus recursos, que es Guayaquil. Eso es lo lógico, lo que tiene sentido, ¿verdad? Entonces, la República de Quito, si es la audiencia de Quito la que va a ser liberada, la república que quiere que nazca es la República de Quito. Él no quiere quedarse solamente en la República de Guayaquil, quiere que nazca la República de Quito. Eso es lo que conviene, eso es lo que él quiere, ese es el objetivo de todos, ese es el objetivo que han perseguido y por lo cual están dando su sangre y todos sus recursos. ¿Qué va a pasar entonces? Va a pasar que en Yuluc, cuando ya viene con su ejército desde Guayaquil para unirse con los hombres de San Martín en el sur, a la altura de Yuluc, pasando ya por Pasaje, forma Antonio José de Sucre el batallón Yaguachi, uniendo al batallón Vencedores y al batallón Voluntarios. 3 batallones tenía el ejército guayaquileño: Guayaquil, Voluntarios y Vencedores. Él une al Vencedores, no toca el Guayaquil, une al Vencedor y el Voluntario y hace el batallón Yaguachi. El momento en que hace batallón Yaguachi, asciende a don Calderón a teniente. Y es la razón por la cual a don Calderón nunca pudo llevar la bandera, porque era teniente, pues. Era una jerarquía militar que ya no llevan bandera. Él estuvo cerca del abanderado en el momento que le pegan el tiro al abanderado. No quiere que caiga la bandera al piso, porque la bandera va a caer al piso, la coge y ahí es que le mete bala y también a él. Pero esto hay que aclararlo: no era el abanderado y tampoco la bandera que llevaba el batallón Yaguachi, el amarillo, azul y rojo. Alguien me dijo, sí, y no quiero decir su nombre porque es un gran amigo, sí era el amarillo, azul y rojo, porque es el momento en que Sucre coge y forma el Yaguachi y lo hace el nombre de Colombia. No. ¿Crees que iban a aceptar los guayaquileños que le cambien su bandera? Nunca. Estaban dando su sangre y todos los recursos habidos y por haber para que le cambie la bandera albiceleste por la bandera de Colombia. No, señor. No es así. Hay conjeturas, hay que ser hasta inteligente para hacer las conjeturas. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Lo que va a pasar es que coge y se une con las fuerzas que vienen desde el sur, de Sucre, recibe parte de las fuerzas que está mandando Colombia, Bolívar, que al final no van a llegar a ser más de 700, 750 efectivos militares, y sube para Cuenca, donde está Tolrá con 900 hombres y esperando 120 que le manden, que nunca le llegaron. Tolrá dice, no, por aquí, yo de aquí me voy, están subiendo 3.000 hombres. Y ahí comienza un proceso de emancipación de todas las poblaciones del Callejón Interandino, que es largo de contar, pero apasionante porque incluso, y gracias a un gran investigador joven, nuevo miembro de la Academia Nacional de Historia, el señor Gabriel Fandiño, hemos podido conocer cosas fascinantes de las guerrillas alauceñas, que ayudaron enormemente a engañar al ejército realista para darle paso libre a Sucre en el camino hacia el Pichincha. Ya corre el año de 1821. Estamos en el mes de marzo. Están subiendo, independizando
territorio por territorio. Y en abril, ¿a dónde llega? A Riobamba. Y en Riobamba se va a llevar a cabo una batalla que va a ser enormemente importante para darse cuenta el valor y la calidad de los ejércitos que están en litigio. La batalla de Tapi. Se dice que cuando la batalla de Tapi se iba a iniciar, tanto el ejército libertador como el ejército realista se abrieron, porque iba a ser solamente un enfrentamiento a espada, es caballería con espada, con sable. Pero resulta que los mejores espadachines los tenía el ejército libertador. No solamente venían del sur, no solamente eran los dragones, sino también que venían del norte, que habían llegado con el coronel Córdoba, enviado por Bolívar. Cuentan que las cabezas que volaron tapizaban el suelo de la región de Tapi. Se lleva a cabo la famosa batalla de Tapi, en donde obviamente el ejército libertador salió triunfador. Luego de la batalla de Tapi va a ser más fácil la subida hasta Quito. Llegarán a Quito a mediados de mayo y subirán. Tendrán difícil el enfrentamiento cerca del Panecillo, y cerca del Panecillo se les va a perder de vista el batallón Avión. Bendito sea que pasó así. Bendito sea que pasó así, porque el enfrentamiento en las faldas del Pichincha fue extremadamente duro y malo para el ejército libertador. El ejército de Aymerich se había puesto en un lugar increíblemente estratégico y estaban a vencer. Sí, claro, estaban a vencer sin imaginarse jamás de que el Albión venía por detrás. Y al venir por detrás el Albión, definitivamente la batalla cambió de curso. Y aquí vale la pena destacar algo. En ese momento no se acaba esta historia. El ejército de Aymerich huye y la batalla del Pichincha se traslada a las calles de Quito. El armisticio se firma el 25 de mayo, por la tarde, cuando ya ven la cosa totalmente perdida. Y aquí quiero hacer énfasis en algo, muy particularmente en este algo, porque es necesario que puedan captar este idea. Cuando Tolrá huye de Cuenca, y cuando Cuenca cae ya en las manos del ejército libertador, Sucre anexa Cuenca a Colombia, y el general Santa Cruz monta en cólera, y el general Santa Cruz está a punto de irse, de regresar hacia el sur a las fuerzas de San Martín, porque esa no era la idea. La intención era que no se anexe a nadie, porque los del Ejército Libertador del Sur y San Martín creían en la libre determinación de los pueblos, no en estas anexiones arbitrarias, que fue lo que hizo Sucre, que por muy haber americano como lo bautizó en el momento de morir Simón Bolívar, él tenía una lealtad a Bolívar que lo secundaba en cualquiera de sus locuras. Entonces, anexa Cuenca. ¿Cómo logra convencerlo Sucre a Santa Cruz de que no se vaya? No lo sabemos. Pero obviamente no se fue, porque se libera la batalla de Tapi con gente básicamente del ejército de Santa Cruz. ¿Qué va a pasar en el momento en que queda liberado Quito el 25 de mayo? El cabildo quiteño se niega a firmar la anexión a Colombia. 3 días hubo la discusión en el cabildo quiteño. 3 días. Los quiteños no querían. Los quiteños querían, porque sabían cuál era la intención de Olmedo,
anexarse a Guayaquil, querían que todo esto fuera la República de Quito. Esto no se cuenta y no sé por qué diablos no se cuenta. Pero tal fue la presión que hizo Sucre que el 27 de mayo de 1822 el Cabildo de Quito acepta y aprueba la anexión de Quito a Colombia. Tiempo después, muy poco tiempo después, y ya pasado todo el mes de junio, y sabiendo Olmedo de que va a haber una reunión en Guayaquil entre los líderes Bolívar y San Martín, me imagino que muy, pero muy decepcionado del desenlace de las cosas, aun cuando feliz porque ya éramos libres del yugo español, cambia la bandera. Y el 2 de julio del año 1822, José Joaquín de Olmedo crea la bandera nueva de Guayaquil, que es una bandera blanca con un solo cuartel celeste, con una sola estrella, la estrella solitaria. Nosotros, la estrella de Guayaquil. La nueva bandera de Guayaquil durará muy poco, porque Bolívar mandará que la bajen del asta para ponerla amarillo, azul y rojo. Porque Bolívar, que le escribió a San Martín diciéndole que venía con 40 hombres, que él viniera pues también con una delegación similar, no llega a Guayaquil con 40 hombres, llega con más de 1500 hombres. Algo gracioso, digo yo gracioso, ¿por qué? Porque solo mandó 700 para pelear en la batalla del Pichincha, pero llega para anexar Guayaquil a la fuerza, llega con 1500. Y está dispuesto a armarle guerra a San Martín, por si acaso a San Martín se le ponga arisco. Es por eso le trae 1500 hombres. Porque sabe que el otro va a venir con 40 porque es hombre de palabra, pero él le llegó con 1500. Y anexa manu militari Guayaquil a Colombia a la fuerza. Para darle un barniz de justicia, que está registrado en el periódico El Patriota de Guayaquil, hace una elección, porque había pues facciones en Guayaquil que estaban a favor de la anexión al Perú, otra fracción a favor de la anexión a Colombia y otra, la más numerosa, a favor de que Guayaquil se mantenga libre e independiente y que las ideas de Olmedo sean las que triunfen. Entonces, es curioso, pero esa lista que se encuentra en el Patriota de Guayaquil del 30 de agosto del año 1822. Ahí pueden verlo, pues. A ver, Romeo Castillo recogió todos esos periódicos en las bibliotecas de todo el mundo. Tiene una lista de los que estuvieron a favor de la anexión a Colombia, era para justificar la acción militar de Bolívar. ¿Saben que de esa lista la mitad están muertos? La mitad son muertos. Me recuerda mucho a las votaciones que ha habido de furias a veces, que votan los muertos también. Sí, señor. Se pudo comprobar años después y lo hizo Pedro Moncayo. Y eso está en la historia de Pedro Moncayo, que es muy raro. Que un porcentaje enorme de esos que votaron a favor de la anexión a Colombia eran muertos. ¿Qué pasa pues? Que Guayaquil no pudo hacer realidad, Olmedo no pudo hacer realidad su sueño, que esa república de Guayaquil ya había nacido efectivamente, aun cuando no esté con ese nombre en ningún documento, esa sociedad que había nacido a la vida republicana luego del 11 de noviembre de 1820 y que no se había declarado república, aun cuando lo fuera, porque Olmedo tenía otro objetivo, el de que nazca la república de Guayaquil, de Quito con capital en Guayaquil. Eso no se pudo hacer realidad porque Bolívar lo evitó. San Martín, en la reunión que tuvo aquí en Guayaquil con Bolívar, le pidió muy decentemente y muy caballerosamente que se respetara la libre determinación de este pueblo. Y Bolívar de plano le dijo que no, porque siempre había sido parte de Colombia.
No le riposta a San Martín porque no quería pelear, lo que quería era apoyo para que independice, lo ayude a independizar él al Perú. Porque le pudo haber dicho perfectamente, sí, pero en el aspecto administrativo, en el aspecto militar dependió del Perú. Porque cuando nace por segunda vez el virreinato de Nueva Granada, está dividido Guayaquil en dos administraciones. La parte administrativa depende del Nuevo Reino, depende de Santa Fe, Bogotá, del virreinato de Nueva Granada, y en lo militar depende del virreinato de Lima. Le pudo haber dicho eso, pero no quiso discutir. Francamente, San Martín tuvo una paciencia de santo y está representado curiosamente en una medalla argentina de cuando en el año 1916 se hace el monumento a San Martín en Tucumán, y esa medalla conmemorativa que se regaló a las autoridades presentes dice: triunfador en Chacabuco y Maipú, triunfador en cuanta batalla emprendió, pero su más grande triunfo fue en Guayaquil, porque aquí tuvo que vencerse así. Muchas gracias. Gracias nuevamente al arquitecto Melvin Hoyos por esa elocuencia y esos profundos conocimientos que a todos de una u otra manera nos enseña. Como siempre, abrimos el micrófono para comentarios, para preguntas, para criterios o dudas que puedan establecer en el tema. Así que encantado. ¿Alguna inquietud? Tengo tres. A ver. Una, ya nos contó en la reunión anterior cómo se manejó el tema económico para virar a los realistas a favor de Guayaquil. Pero ¿por qué se viraron 300 en Huachi? De espontáneo no es. Tiene que haber habido algo. Esa es la primera. La primera, contesto la primera. La primera, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se viran? Ya no hay plata de por medio. Y si recordamos lo que conversé yo en la primera y la segunda charla, el granadero de reserva, que era al batallón al que pertenecía el cacique Hilario Álvarez, era un batallón que se había caracterizado siempre por ser de desertores. De desertores. Que eso era lo que yo les decía, y otra hubiera sido la suerte de Guayaquil, y hubiera sido muy duro el 9 de octubre, no hubiera habido. Si es que en vez de granadero de reserva hubiera venido el Numancia. Eran desertores naturales. Si no había alguna motivación real, y esa motivación era económica, entonces no iba a hacer nada. Primera. Segunda. La segunda es, y perdonando la ignorancia mía, que para eso vengo a aprender, ¿cómo se pierde pues, el batallón avión? ¿Había neblina? ¿Se fue No, es que batallón Albión iba a la retaguardia, no estaba entre los batallones de la vanguardia. Los batallones que llegaba a Sucre llegó con los de la vanguardia, ¿ya? Pero en el momento en que necesitaron ubicar al Albión para poderlo mandar a un costado, no hay Albión. No eran estos ingleses y estos irlandeses como que no estaban tan disciplinados con la disciplina de los batallones colombianos que habían venido con Córdoba. El batallón Paya era otra cosa, pero estos se manejaban de acuerdo a su instinto militar. Y gracias a Dios que lo hicieron así, porque si no, no había batalla en Pichincha. Pero normalmente siguen la misma ruta, porque ellos venían subiendo desde Riobamba y acamparon ahí en el valle. Pero estaban atrás. ¿Cómo le dieron la vuelta sin que se den cuenta los españoles? Porque por arriba es dificilísimo, por abajo. Fue por detrás del cerro, que se fueron por detrás del cerro, por un costado y se van por detrás del cerro. Es que tenían la distracción de los otros batallones que estaban presentándole la batalla por la vanguardia. Y por eso es que se les pierde mucho rato antes. Hay un trabajo que hace el coronel Ángel Isaac Chiriboga,
que es un trabajo que es muy interesante con las rutas del movimiento militar del 24 de mayo. Y lo publica en un libro de la Academia Histórica del Ejército. Es increíble, porque pone hasta calculando las horas a las que debió haber desaparecido el avión para que aparezca justo cuando se lo requería que aparezca. Porque eso fue ya algo que donde la suerte tuvo un papel, ¿no? Justo cuando necesitaban que aparezca, y apareció el avión por detrás. La tercera que alguna vez se la comenté, de lo que conozco, pues cuando se ve tomado el pelo San Martín, con justa razón se enoja y se queda enfunado. Y dice, yo no voy a reunirme si este me está tomando el pelo, pues ya anexó a la Fuerza Guayaquil, ya cambió la bandera, ya tiene además 1500 razones para que... Sí, se quedó una, pero... Entonces, tiene que haber sido extraordinariamente frustrante, locuaz, convincente, diplomático, yo qué sé cómo decía, para que a pesar de eso venga a San Martín, ¿no?, a agotar su último esfuerzo de decir respete no es la locuacidad ni la simpatía de Bolívar la que lo motiva a San Martín, es el deseo de verdad de ver libre el Perú. Él no puede ya. Ella no puede, ya no tiene gente para poder independizar el Perú. Entonces él lo que hace es, se sacrifica su orgullo, sacrifica su dignidad y dice, no voy a dejar esto, me lo meto al bolsillo y voy a hablar de todas maneras con Bolívar. Al final Bolívar dice que no. Y recordemos que hace pocos años se descubrió de que Bolívar, que está escrito, que Bolívar le dijo que él no compartía la gloria. Se lo dijo a San Martín. Y esto de aquí es una cosa que lo debe haber, le debe haber chocado enormemente a San Martín, porque San Martín se sacó el sable y se lo entregó en las manos para pelear a las órdenes de él, y era su igual. O sea, San Martín se baja, pero por generosidad y sacrificio de él, no porque el otro sea simpático, ¿verdad? Entonces es otro el enfoque. Realmente no es tan simpático. El Patucho es terrible. Es terrible. ¿Ya? Y lo que hace, y lo hace de una manera muy despótica. Si él acepta al final participar en las batallas de Junín y Ayacucho, es por Olmedo. En el año 1823 le dice, hay 16.000 efectivos militares en el Perú, dispuestos a retomarse, a reconquistar todo lo que ustedes han independizado. Y allí es que él trata de coger y conformar un ejército desde Guayaquil, porque desde Guayaquil es que comienza a conformar el ejército que va a pelear en Junín y Ayacucho, y los recursos van a salir en una inmensa proporción. Es desde aquí, pero hay que aclarar las cosas. Realmente San Martín fue muy generoso en su opcional, y esa es la razón por la cual dice la medalla de Tucumán lo que dice. Otra inquietud, por favor, Eloy. Yo le agradezco mucho tanto detalle, realmente para nosotros es muy difícil acceder a eso. Sería muy bueno desarrollar una política editorial y reflejar el producto material, sobre todo en términos de mapas, de tecnologías. Se podría desarrollar una línea editorial muy rica en todo el asunto. Pero bueno, a mí me interesa más que los detalles, es una visión general, geopolítica, de cómo cae el antiguo régimen, digamos que en el planeta occidental, en la esfera occidental del planeta. Estaba el Imperio Español acosado desde el tiempo del Renacimiento por los turcos, el Imperio Otomano por un lado, y del otro lado por todo el hostigamiento que hacía el incipiente capitalismo francés, holandés y portugués hacia Oceanía, ¿verdad? Y estaba de por medio por todo el asunto de circunvalar el planeta y demostrar que esto es una esfera y tanta cosa. Entonces voy aquí, si lo vemos así en ese aspecto macro, donde de un lado, si usted quiere,
capitán Tesoro significa esclavo de olor, en un extremo del Pacífico, y en el otro extremo tenemos el peso específico del precio del cacao, como otro valor tesoro, solamente viendo el Pacífico, y entonces ahí se comprende la importancia y la audacia de los continentes, ¿verdad? En este entorno de mercancías nuevas o estas nuevas rutas que estas mercancías alcanzan unas nuevas perspectivas de acumulación de capital primario para el capital reciente en la cualquier cada uno de los habitantes, como se destaca en tantas geografías, asumen una aventura, digamos, muy voluntariosa, ¿no? De cada uno de estos que serían en su tiempo ciudadanos de carácter pública. Y este aspecto republicano que usted enfatiza. Entonces, pero el aspecto de la idea de república se cocina en las logias. Bueno. Así que la ilustración americana tiene una vivienda en las logias y aquí hay otro problema. Ese es un aspecto que se habla poco. Hay un aspecto de las logias francesas, hay un aspecto de las logias inglesas, hay un aspecto de las logias españolas o hispanas, si se quiere, y que la reunión de Bolívar y San Martín sea secreta, ya nos dice mucho sobre justamente lo que se había jugado en Londres, en París, etcétera, respecto de estas logias, de las cuales tanto Bolívar, San Martín, y se dice que incluso Olmedo, yo no lo podría afirmar, poseían estas claves identificatorias y posiblemente incluso estas grandes líneas de acción que bajaban de la metrópolis hacia México. Bueno, tienes el tema de las logias. Sí, entiendo tu enfoque. El tema de las logias que has tocado, vale la pena es hacer un capítulo aparte, porque eso es un tema aparte. Incluso la Fragua Vulcano es una logia ocasional, porque prácticamente todos los miembros de la Fragua Vulcano son masones. Y efectivamente hay un papel importante. Estos son masones de una logia que se llama Caballeros Racionales, la logia a la que pertenecía Antepara y que previamente había pertenecido a la logia de Miranda. Y estas logias son una realidad dentro de la independencia de América entera, no solamente de Guayaquil, pero también juega un papel importantísimo las necesidades y la descomposición social que se había formado como fruto del manejo que España y sus virreyes habían llevado a cabo con los criollos en América. El evitar de que el nacido en América pueda tener acceso a un puesto público era una estupidez. El pagarle solamente a los que eran nacidos en la península y no pagarle, sino cuando le dé la gana, a los nacidos acá, era otra barbaridad. No por gusto, Jerónimo Valdés, que es uno de los coroneles más importantes del ejército español, dice que los errores que pagaron al perder Guayaquil, pagan por los errores de los virreyes. Y él es uno de los que motiva que metan preso al virrey Manuel Joaquín de la Pezuela, al virrey del Perú, después de perder Guayaquil. ¿Sí? O sea, tienes toda la razón en algunos de los planteamientos, pero también hay que tomar en cuenta ese tema de la descomposición social provocada por las políticas que adoptó la corona con los americanos. Otra inquietud. Por favor. Por la exposición. El origen de los colores blanco y celeste para la bandera de Guayaquil. Bueno, hay esto de aquí, sí, ya es casi leyendo. Bueno, esto de aquí no hay nada preciso. La última conjetura me pareció plausible al máximo y casi que la comparto. Dicen que el escudo colonial de Guayaquil estaba en la Casa del Cabildo y que para Olmedo el río representado en la heráldica de ese escudo tenía un valor especialísimo, que no es otra cosa que el río Guayas, ¿no? ¿Y cómo está representado el río en el escudo colonial de Guayaquil? Celeste, blanco, celeste, blanco, celeste. Otra conjetura.
cuando llegó el almirante Brown, llega con la bandera de Argentina, celeste y blanco, ¿ok? Y que para que no le caiga cañonazos, Lord Cochrane le dicen a Villamil en el 11 de octubre, ¿sabe qué? Pon la bandera albiceleste, para que viendo celeste y blanco y no viendo el rojo de España, no te caiga cañonazo Cochrane, que es medio loco. ¿Ya? Hay la más romántica, que Olmedo dijo un momento: tendrá el celeste del cielo y el blanco de nuestras intenciones. Eso es algún poeta que se le ocurrió, no sé, me parece que fue el padre Aurelio Espinosa Poy. Entonces, no hay nada, con respecto al tema de los colores de la bandera, no hay nada fijo ni hay nada documentado. Todo entrará dentro del campo de la conjetura. Por favor, mi querido doctor. Querido arquitecto, muchas gracias por siempre llenar tantos vacíos que siempre tenemos de la historia. El día me ha bacheado mucho más todo este asunto. Solo quería recordar, a propósito de la pregunta del compañero, la que alguna vez yo dije en una charla, que es la colectura de Levi Castillo, de Roberto Levi Castillo, que me parece también muy interesante, ¿no? Porque el barco que trajo, con el que ingresó, mejor dicho, Brown a Guayaquil, a la ría, se llamaba Santísima Trinidad. Sí. De Santísima Trinidad, que pues al acercarse desoyendo, por cierto, al tráfico, se varó y bueno, ya saben ustedes que Guayaquil, los guayaquileños entraron a cuchillarlo, bueno, se armó una masacre y toda la cuestión. Cuando ya se hace el intercambio de prisioneros, porque hay que recordar que la flota estaba en el Golfo. Afuera, los hermanos de Brown estaban afuera. Muy valientes, ¿no? No convenían, ¿no? Se hace el intercambio de prisioneros. Se dice que el almirante Brown le da a Villamil la bandera del barco de la Santísima Trinidad. Y según dice Levi Castillo, la bandera tenía 5 franjas en celeste y blanco, y el símbolo de la Trinidad, 3 estrellas pero en triángulo. Me parece un poco lógico que la bandera del barco sea así, ¿no? Pero como Levi Castillo era masón, decía que eso era un símbolo masónico que significaba libertad, igualdad y fraternidad. Cuando todos los que somos cristianos acá sabemos porque lo que por Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero que esa bandera se basó, las 3 estrellas de Guayaquil, que finalmente, como dijo el arquitecto, en efecto ya no simbolizaría los valores masónicos, sino que sería el tipo de Guayaquil. Bueno, entonces, nada más quería colaborar con esas tantas versiones que hay en este sentido. Nada. Muchísimas gracias, doctor. Yo he leído muchas cosas de Roberto Levi Castillo y me parecía genial su imaginación. Muchísimas gracias por haber venido. Siempre profundo agradecimiento al arquitecto Melvin Hoyos. Quiero hacer referencia a 2 fechas importantes próximas que vamos a tener el 30 de este mes, el 30 de octubre, en lo que ahora es el Centro Cultural Olmedo, el antiguo Club de la Unión, Malecón y Olmedo, justamente. Tenemos la premiación del Premio Literario José Joaquín de Olmedo, la primera edición de este premio, que premia, valga la redundancia, obras literarias de novela, cuento, ensayo y ensayo sobre José Joaquín de Olmedo, y también tenemos de poesía. Esto en el marco de la celebración del bicentenario del poema, del Canto a Junín, de esta Victoria de Junín, Canto a Bolívar, que se celebra en este año 2025. Manifestar también que el municipio de Guayaquil y el área de Patrimonio Cultural hizo una postulación a UNESCO para que sea declarada y reconocida el poema en manuscrito original del Canto a Junín, que reposa en las instalaciones de la biblioteca como parte del programa Memoria Mundo, es decir, la primera patrimonio documental que tendría la ciudad de Guayaquil es justamente sobre este documento, y
Y hasta el 13 de noviembre aproximadamente vamos a tener la razón de la UNESCO si se incorpora o no este patrimonio documental de la ciudad. Hay una pequeña exposición acá de entrada para que lo puedan ver. Está el facsímil del manuscrito original hecho amablemente por el arquitecto en el tiempo que fue director. Es un documento precioso que lo deben observar ahora de salida. Y hay dos versiones, la versión francesa y la versión inglesa de Londres, del canto juvenil de 1826. Denle una vuelta, hay un pequeño esquema que les puede un poco proporcionar la importancia de este documento que ha sido propuesto al programa de Memoria Mutua. Y el 14 de noviembre, también en el Centro Cultural Olmedo, va a ser el estreno mundial de la adaptación sinfónica del poema Canto Juvenil de Victoria Canto Juvenil. Por primera vez el poema es traducido en lenguaje musical con un texto debidamente narrado. Este rato justamente se están entregando ya casi las partituras realizadas de esta adaptación, y este estreno mundial va a ser el 14 de noviembre en el Centro Cultural Olmedo, antiguo Club de la Unión, a las 6 de la tarde, así que apúntenlo a su agenda, ya en las redes sociales lo irán diciendo, pues, y agradecerle también al arquitecto. Muchísimas gracias.